Ahora que estáis todos metidos en casa por el coronavirus, no os importará que os ponga un vídeo nuevo, ¿no? Bueno, esta broma posiblemente haya perdido la gracia aproximadamente en 2 semanas. Si es que acaso ha tenido algo de gracia ahora, que también lo dudo. En fin, mis queridos amigos, bienvenidos seáis. Hoy toca tema controvertido, que digo yo que no debería serlo, porque lo más normal del mundo es que en nuestras obras aparezcan personajes femeninos y lo más normal del mundo es que nosotros queramos hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, oye, a lo mejor en tu obra no aparece ningún personaje femenino, a lo mejor esta transcurre en un colegio solo para chicos o en el Tribunal Supremo. Pero bueno, si ese no es tu caso y quieres meter a alguna mujer y quieres que haga algo y que esté bien hecho, te interesa tener personajes que sean realistas y que sean creíbles. Y esto que estoy diciendo es una cosa totalmente lógica y comprensible. Es un hecho objetivo que se escapa a cualquier tipo de ideología. ¿Qué ocurre? Pues que para lograrlo y hacerlo bien vamos a tener que esforzarnos un poquito. Porque para erradicarlos vamos a necesitar quitarnos de encima vicios y costumbres y lugares comunes que la literatura lleva arrastrando durante años o siglos. Y esto no es una cosa que se me haya ocurrido decir a mí, sino que es una queja que llevan sosteniendo décadas autoras, filólogas y estudiosas de la literatura, entre otras muchas personas. Y a poco que nos fijemos, pues resulta que no les falta razón. Así que en este vídeo os voy a dar una serie de pautas para crear personajes femeninos que, bueno, sean creíbles y que estén bien y que no la caguemos demasiado. Antes de empezar, os tengo que decir que el problema a la hora de crear personajes femeninos no es una cosa exclusiva de los autores. Esto también le pasa a muchas autoras. Y esto es normal porque nosotros venimos influenciados por lo que hemos venido leyendo a lo largo de nuestra vida. Y como dije antes, la literatura está llena de vicios y lugares comunes y de cosas que se han dado por normales pues durante toda la vida. Así que el consejo comodín que os puedo dar es mantener la mente abierta y siempre estad dispuestos a aprender algo nuevo. Último aviso previo: el hecho de que haya autores y libros que nos encantan pero que sin embargo contienen alguno de estos problemas que hemos estado diciendo que hay, estas malas prácticas con respecto a personajes femeninos, no les convierte automáticamente en obras horribles o autores detestables. Pueden serlo o no, eso depende del caso, pero repito, muchos de estos problemas vienen repitiéndose por simple imitación. Es a lo que estábamos acostumbrados. ¿Estaba bien? Pues no, pero es que era lo que había, es que no sabíamos que se podía hacer de otra manera, o por lo menos no habíamos puesto suficiente interés en ello. Yo mismo, por ejemplo, he caído en varios de los problemas que os voy a decir aquí que no cometáis en alguna de mis novelas, y eso no me convierte en ningún monstruo, os espero. Como dije antes, lo único que necesitamos es mantener la mente abierta y estar dispuestos a aprender algo nuevo. Venga, Javier, empieza ya con el vídeo que te estás poniendo súper pesado con tanto aviso previo. El tema del test de Bechdel es, en mi opinión, un poco chorra porque lo considero bastante falible. Por ejemplo, pelis tan poco feministas como Pretty Woman lo pasan perfectamente. El test de Bechdel es una forma de medir la representación femenina en la ficción. Consiste en preguntar si hay al menos 2 personajes femeninos que sean principales, que hablen entre sí y que el tema de conversación entre ellas no sea sobre un hombre o sobre un personaje masculino. En fin, ya os digo que es un test bastante simple y tontorrón y falible, pero sin embargo nos puede ayudar a elegir la representación femenina en nuestra obra, porque nos hace plantearnos si hay suficientes personajes femeninos con peso en nuestra trama y sobre todo qué actitud tienen, qué motivación, si tienen objetivos reales o todas sus preocupaciones giran en torno a su novio, su marido, su hijo, su padre, su hermano, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque nosotros como escritores lo que queremos es que todos nuestros personajes tengan algo de peso, tengan carisma, tengan fondo, en fin, que sean interesantes, y ser interesante solamente se consigue con complejidad. Seamos sinceros, ¿qué posibilidades reales de resultar interesante puede tener un ama de casa entregada por su casa, por su familia, por sus hijos, por su marido? ¿Qué interés tiene la enamorada del capitán del equipo de cricket? Pues eso. Uno de los problemas que nos podemos encontrar a la hora de crear personajes femeninos es que nos liemos con los roles de género. Los roles de género son aquellas cosas que se le han atribuido tradicionalmente
a hombres y a mujeres. El azul para el niño y el rosa para la niña. El balón de fútbol para el niño, la cocinita para la niña. El yo para el niño, la Barbie para la niña. El pantalcito corto para el niño, la faldita para la niña. En fin, voy a hablar un poco más detenidamente de esto más adelante. Pero os dejo ahora un consejo relacionado con esto que os puede ser de gran utilidad. Si los roles de género que tradicionalmente se le han venido atribuyendo a las mujeres nos confunden o nos causan algún tipo de problema, lo mejor que podemos hacer es crear personajes sin género. Crearlos por completo, pero dejando este apartado en blanco. En principio, obviamente puede resultar complicado porque estamos acostumbrados a un mundo en el que haya hombres y mujeres y ya está. Pero en realidad solamente requiere un pelín de abstracción. Si creamos a nuestros personajes principales sin géneros, si les damos todas sus características y su historia sin saber qué género van a tener, podremos crear con mayor libertad, sin imposiciones culturales o tradicionales. Porque la cultura y la tradición son dos cosas que están muy bien, yo no digo que no, pero a la hora de crear son corsés que nos constriñen y nos llevan a tomar decisiones pues que son raras, poco naturales, forzadas, falsas. Otra forma de luchar contra el género es invertirlo. Un personaje que en principio creaste como hombre, pues ahora pasa a ser una mujer. Y todo ello sin cambiar nada más. Bueno, a lo mejor el nombre, porque estaría feo que tu personaje femenino siga llamándose Manolo. Esto le ocurrió a uno de los personajes femeninos más carismáticos de la historia del cine, como es la teniente Ripley de Alien, que en principio iba a ser un hombre, y así por lo menos lo escribieron los guionistas, pero a última hora lo cambiaron por una mujer. Y ya Sigourney Weaver hizo el resto. Pues qué casualidad que ocurrió esto y que sea un personaje femenino tan bien construido y tan conseguido. Y yo esto es una cosa que también he hecho a la hora de crear varios de mis personajes en mis novelas. Por ejemplo, en Rebelión, Elle y Vico empezaron siendo hombres. Y tú ahora te los encuentras como mujeres y no ha habido ningún cambio, siguen siendo las mismas personas, simplemente ahora tienen tetas. También ocurre con Anasar, en la armadura de la luz, que es el ser más poderoso de todo el libro y que en principio lo creé como un hombre y a última hora lo puse como mujer. ¿Y qué? Una Mary Sue es un personaje prototípico odioso. Es una mujer perfecta a la que todo le sale bien. Es buena en todo. Y todos queremos ser como ella. O deberíamos ser como ella. En teoría, claro. Su correspondiente masculino es llamado Gary Stu. Mary Sue no es un personaje odioso solamente por el hecho de ser mujer, sino por ser un estereotipo que no se corresponde con la realidad, que por demasiado buena resulta sosa, aburrida y tontorrona. Precisamente muchos de los consejos que aparecen en este vídeo te ayudarán a evitarla, a ella y a Gary Stu. Tras la parada técnica en casa de Gary Sue y Mary Stu, volvemos a los roles de género. Pues bien, tenemos que saber que estos roles que asignamos son solamente culturales, no tienen nada que ver con la biología. En nuestro código genético no dice nada del azul o del rosa, son ficciones culturales creadas por los propios humanos. De hecho, estos rasgos culturales varían dependiendo de la cultura, de la civilización, del país o del momento histórico. Y el ejemplo más claro de esto es el kilt escocés. Si somos capaces de identificar estos roles tradicionalmente asignados por género, tendremos mucho ganado a la hora de crear personajes distintos, que se salgan de la norma, que tengan sus propios valores, intereses y objetivos vitales. Y sobre todo nos va a venir bien a la hora de crear personajes femeninos, que es de eso de lo que va el vídeo, aunque también aviso de que nos va a venir muy bien para crear personajes masculinos. Hay una técnica que es casi infalible a la hora de detectar en nuestro personaje femenino si está contaminado por los roles de género o por ideas heredadas de la tradición. Si tenemos alguna duda sobre alguna escena, algo que dice o que hace nuestro personaje femenino, lo mejor que podemos hacer es invertir el género ahí, solamente en esa parte en concreto. Si lo que nuestra protagonista como hombre se ve ridículo, es que es ridículo. No tiene nada que ver que sea por mujer o por hombre, es que es ridículo como humano. Si hay actitudes que tú jamás pondrías a hacer a tu protagonista masculino, no lo hagas con tu protagonista femenino. Tenemos el ejemplo de una escena de un videojuego que se viralizó hace unos meses y que creo que todo el mundo habéis visto, o si no, bueno, en fin, ahí os lo dejo. Fresh air, freedom, and darkness. Perfect. How should we celebrate? I know a couple of poor, defenseless museums. But then again, I also know a couple of hotels. Tonight's not over yet.
There's more work to be done. Of course there is. You do know how to kill the mood. Do you ever take the night off? Do you ever take the suit off? Not on nights like this, Selena. It's what I do. Fine. I guess I'll hit an art gallery or two while the big bad bat's distracted. You're not going to thank me? Why? It's what you do. El principal problema de esta escena es que uno de los dos personajes está hipersexualizado. Claro, aquí se ha invertido el orden, pero era en principio el personaje femenino el que hacía todas estas piruetas y este contoneo y esta forma de hablar y estas cosas absurdas que dice. Es un fenómeno que se ha venido dando con asiduidad en la ficción y que no ocurre con los personajes hombres. Si un protagonista masculino ha de ser seductor, es siempre una persona muy segura de sí misma, muy digna. Mi consejo aquí es muy claro: nunca, por ningún concepto, hagáis que vuestros personajes pierdan la dignidad. Si vais a hacer que ocurra, que sea algo pretendido, pero no por error, no por torpeza, no por contaminación. Y hablando de hipersexualización, aquí viene uno de los principales problemas que nos encontramos a la hora de escribir un personaje femenino. Esto es un clásico, y es una cosa que nos pasa sobre todo a los hombres. Y no me escondo, aunque a veces me den ganas. Esto me ha pasado a mí escribiendo. Y me estoy refiriendo a esas descripciones en concreto, las que se detienen en ciertas partes y atributos de los personajes femeninos, y que no voy a reproducir aquí por vergüenza. ¿Qué se puede decir sobre esto? Esto no es algo cool, ni sofisticado, ni rompedor. Si es que lleva haciéndose toda la vida, ¿qué va a ser rompedor? Es más bien burdo, barato, hortera e infantil. Y lo único que dice de nosotros como escritores es que estamos salidos. De modo que mejor si nos ahorramos esos párrafos y párrafos sobre cómo se mueven los senos turgentes y redondos de nuestra protagonista cuando baja las escaleras. Esto es bastante común y muy relacionado con el punto anterior. Nos encontramos ante otro tópico repetido hasta la saciedad, y es que ellas tienen que ser jóvenes, o aparentar ser más jóvenes de lo que en realidad son, algo que se ve como muy positivo. Vamos, que está de buen ver. Vamos a ver, está bien que te gusten las veinteañeras, yo no tengo nada en contra de eso, pero no es lógico ni normal que todas tus protas sean jóvenes y atractivas, o que las únicas señoras que salen en tu libro sean antagonistas, o sean viejas amargadas, o locas, o si acaso una abuela amantísima. Ojo, lo que viene ahora es mi opinión. Yo creo que las mujeres, así como los hombres, ganan con la edad. Suelen ser más profundos, más interesantes, tienen más experiencia, tienen más cosas que decir. Y es posible que no se ajusten a un canon de belleza ni sean aptas para engendrar todos tus churumbeles, pero tienen una experiencia que les hace molar de una forma que no podrían jamás personajes de 20 años. De modo que, y de nuevo es mi opinión, más Miss Marple, menos Vigilantes de la Playa. Mi consejo universal para todo el mundo en general y todo tipo de situaciones: lee, infórmate. El mercado, gracias a Ra, incluye una oferta muy interesante de libros donde podemos ver la literatura desde el punto de vista femenino. Tienes ahí la obra de autoras como Ursula K. Le Guin, Joanna Russ, Rebecca Solnit o Virginia Woolf. Y en español tenemos a Lola Robles, a Cristina Jurado o a Rocío Vega, por poner unos ejemplos. Si has tomado precauciones, pero pese a todo sigues sospechando que pasa algo raro con tu cowgirl espacial, lo más recomendable es que cuentes con al menos 2 o 3 lectoras beta entre tu equipo. De hecho, yo siempre recomiendo que la mitad de los lectores beta sean mujeres. Ellas, aunque no sean feministas declaradas, van a marcarte los fallos más flagrantes que tengas en este sentido y te ayudarán a pulir tus personajes femeninos para que sean más realistas y contengan menos clichés. He dejado para el final una cosa que suele decir George R.R. Martin, el creador de Juego de Tronos, o Canción de Hielo y Fuego, y es lo que responde cuando le preguntan cómo lo hace para crear unos personajes femeninos tan reales. Pues él simplemente los trata como seres humanos, con inquietudes humanas, deseos humanos, problemas humanos. Así de simple, así de complejo.
There's one thing that's also really interesting about your books I noticed is that you write women really well. You write them really different. I know your wife is obviously a strong influence in your life. Where does that come from? You know, I've always considered women to be people. En fin, espero que estos puntos os ayuden a crear unos personajes femeninos más completos y más reales, que es que no hay nada que me guste más. Si queréis más información al respecto, os puedo atender de forma personalizada y profesional a través de Autorquía. Dejadme un email aquí, en esta dirección que os dejo aquí, también está en la caja de descripción del vídeo. Por lo demás, dadle me gusta al vídeo porque os ha gustado mucho, que yo lo sé. Compartid este vídeo, dejadme comentarios, siempre desde el respeto y el amor. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía, dándole a la campanita para que de este modo YouTube os avise cada vez que tengo contenido nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Mua!